señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio académico organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Como siempre, antes de iniciar, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. Hoy día, jueves 19 de mayo, abordaremos un tema muy importante e interesante como es el procedimiento para la contratación de trabajadores extranjeros. Para ello, contamos con la destacada participación de la magíster Claudia Rafaela Requejo Carrillo. Es abogada socia del estudio corporativo Calpa SRL, a la vez magíster en Derecho de la Empresa, asesora externa de empresas y a la vez docente universitaria de la Universidad Tecnológica del Perú. Antes de darle el pase a la doctora, como siempre, les hago mención o recuerdo del registro de su asistencia. Es necesario el registro de su asistencia para poderles emitir nosotros el certificado correspondiente. Les hago brevemente el recuerdo de cómo deben registrar su asistencia. El link de asistencia va a salir anclado en el chat de esta sala. Es un link que sale o enlace que sale en letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic en las letras azules. Les va a salir un mensaje o un recuadro donde les pide que digiten su número de DNI. Digitan el número de DNI y le dan en el siguiente renglón donde dice verificar un clic. El sistema va a reconocer su participación y les arroja un nuevo cuadro o mensaje donde les pide marcar asistencia. Nuevamente le dan clic y el sistema arroja un nuevo mensaje donde les indica que ya están registrados y con el check-in le dan un clic en OK y con eso ya están registrados y el sistema reconoce su participación. ¿Sí? Ojalá puedan tener estar atentos durante la transmisión y lograr su registro de asistencia. Entonces nos conectamos directamente con la doctora Claudia. Doctora Claudia, muy buenas tardes y bienvenida en nombre del Colegio de Abogados. La dejamos en uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es de actualidad, puesto que hemos visto que constantemente nosotros tenemos visitantes de otros países, ¿no? A ciudadanos extranjeros. Entonces, muchos de ellos solamente vienen con un ánimo de turismo, pero algunos de ellos vienen por una oportunidad laboral, ¿no? Entonces, nosotros debemos de conocer cuál es el procedimiento para la contratación de estos ciudadanos extranjeros. Debemos saber cuáles son los requisitos, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las autoridades que intervienen en este procedimiento. Asimismo, también debemos saber cuáles son las posibles infracciones que podemos estar cometiendo en caso no se siga con lo que la norma establece para contratar a estos ciudadanos extranjeros, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a ofrecer el tema, les voy a explicar cómo es este procedimiento de la contratación de personas extranjeras. Bueno, espero que les sirva, les sea muy útil. Y bueno, al final de mi exposición voy a estar atenta para poder absolver cualquiera de sus dudas, ¿no? Entonces, me van a permitir, les voy a compartir unas PPTs que les he preparado para que puedan estar conmigo junto con la exposición que les voy a brindar, ¿no? Como ya muy amablemente la doctora Erika lo explicó, voy a yo tocar el tema, así como lo dije, el procedimiento para la contratación de trabajadores extranjeros, ¿no? Sabemos que tenemos que tener en cuenta que esta contratación se va a realizar mediante dos fases, ¿ya? En estas dos fases van a involucrar dos entidades públicas. Se va a involucrar la autoridad administrativa de trabajo propiamente porque estamos hablando de un procedimiento para una contratación laboral. Entonces, es indispensable que la autoridad administrativa de trabajo intervenga, ¿no? Para un tema de control, para un tema de revisión de los requisitos formales que ya más adelante lo vamos a tocar. Asimismo, va a haber una fase migratoria. ¿Por qué se va a hablar de una fase migratoria? Porque también la Superintendencia Nacional de Migraciones también va a intervenir, ¿para qué? Para darle esta calidad habilitante a este ciudadano extranjero para que pueda trabajar, ¿ya? Y una van a ser interdependientes ambas habilitaciones, tanto que haga el Ministerio de Trabajo
como la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿De qué forma interviene? Como les había manifestado, la Autoridad Administrativa de Trabajo va a tener que aprobar este contrato de trabajo que se le haga al ciudadano extranjero, ¿ya? ¿Para qué? Para que éste pueda realizar sus actividades. Porque si no hay una aprobación de este contrato de trabajo, pese a que el empleador ya lo haya suscrito junto con el ciudadano extranjero, no va a poder realizar sus actividades. Por eso es necesario que este contrato de trabajo se presente ante la autoridad administrativa de trabajo y sea aprobado, ¿ya? Ahora, para que el ciudadano extranjero pueda realizar una actividad económica dentro de nuestro país, tiene que contar con una visa migratoria adecuada e ideal para que pueda realizar estas actividades, puesto que si ingresan, por ejemplo, con una visa de turismo, no va a poder realizar su actividad económica, o mejor dicho, no va a poder realizar la función o el puesto de trabajo laboral por el cual se le está contratando. Entonces, es ahí la importancia por la cual la Superintendencia Nacional de Migraciones va a actuar, ¿no? Porque esta le va a dar una visa temporal o una visa de residente. Les comento muy brevemente que ahora ya están definidas cuál es la fase que se tiene que seguir para el procedimiento de la contratación del personal extranjero. Pero esto no siempre fue así. Hubo un momento donde había un conflicto entre estas dos autoridades, ¿no? Entre los dos entes administrativos, el Ministerio de Trabajo y Migraciones, ¿no? Porque uno le daba la responsabilidad a la otra de verificar previamente los requisitos y las condiciones de este personal extranjero para poder darle la visa correspondiente. Y el otro le decía, entre una entidad y a otra le decía, yo no le puedo dar esta autorización o esta visa si primero no está aprobado su contrato de trabajo. Entonces, habían a veces ciertos vacíos que cuando, por ejemplo, un trabajador quería regularizar, o no hablo de los trabajadores, porque los trabajadores todavía no ingresaban al país. En realidad van a haber dos condiciones, ¿ya? Un trabajador, un futuro trabajador que ya esté, o un extranjero que ya esté en territorio nacional y quiera realizar un trabajo para un empleador, o un ciudadano que esté en el extranjero que todavía no haya ingresado. Pero bueno, eso lo vamos a mencionar en un momento más. Pero ¿qué es lo que pasaba? Entonces, cuando se hacía este procedimiento, ya sea por el ciudadano extranjero o a veces el empleador, porque el empleador a veces muchas veces sirve para realizar estos procedimientos cuando todavía el ciudadano extranjero no está dentro de nuestro territorio peruano, o a veces también por desconocimiento de cómo se realiza, los empleadores son los que tienen esta facultad de apoyo para regularizar su situación. Cuando iban a la autoridad administrativa de trabajo le decían, ya yo te voy a aprobar tu contrato de trabajo, pero demuéstrame que este ciudadano extranjero cuenta con la visa temporal o de residente. Entonces, bueno, lo que iba, en todo caso, era el empleador con su expediente, con su contrato y los requisitos, y se iba a la Superintendencia Nacional de Migraciones y le decía, bueno, me han pedido para que me autorice mi contrato de trabajo que le den esa visa con calidad temporal o residente al ciudadano extranjero, ¿no? ¿Cómo se realiza? Entonces la Superintendencia Nacional de Migraciones decía que te aprueben primero el contrato de trabajo, ¿no? Entonces era una suerte de que lo tenían de un lado para otro, pero gracias a Dios ya se ha podido establecer cuáles son estas fases, cuáles son estos procedimientos y qué es lo que voy a pasar a explicar a continuación, ¿no? Bueno, antes de explicar el procedimiento, tenemos que tener en cuenta cuál es el marco normativo. Existen en realidad hay bastantes normas que hablan sobre el régimen de contratación, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de una serie de 10 normas. Dentro de ellas son reglamentos internos administrativos de la autoridad, de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero yo voy a mencionar dos leyes y un reglamento específicamente. El decreto legislativo 689, que habla de la ley para la contratación de personal extranjero, ¿ya? Que menciona los siguientes puntos, ¿no? Que si bien es cierto, en nuestro Estado peruano reconoce la posibilidad de contratar a personal extranjero para que realice labores dentro del territorio peruano,
siempre debe haber una preferencia por contratar personal nacional, ¿ya? O sea, eso lo prima dentro de la norma. Así también menciona que la contratación de trabajadores extranjeros está sujeto a la actividad, al régimen laboral de la actividad privada y a los límites que establece la presente ley. Y sus servicios están comprendidos en el régimen de la actividad privada. Esto quiere decir que aquellos trabajadores que ingresen bajo este alcance de un contrato laboral van a ser para que realicen funciones dentro de las empresas, ¿no? Ya no se hace un límite, ya se hace una distinción que solamente van a ser para empresas privadas, ¿no? No para el régimen público, para las empresas privadas, menciona. Y también vemos que van a haber límites de porcentaje que las empresas privadas van a tener que respetar para esta contratación, que más adelante lo vamos a detallar, ¿no? Asimismo, todo contrato de trabajo que se suscriba con un personal extranjero debe ser inscrito ante la autoridad administrativa de trabajo. Este es un requisito indispensable. Si bien es cierto, anteriormente, antes del año 2000, en el año 2018 aproximadamente, con el temor a equivocarme, salió una ley de simplificación administrativa. Esta ley de simplificación administrativa modificaba varios artículos de distintos cuerpos legales. Dentro de ellos se modificó el reglamento de la inscripción de los contratos del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque anteriormente todos los contratos, tanto los contratos de trabajo nacionales como los extranjeros, era una obligación inscribirlo al Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando cuando un empleador contrataba a un personal nuevo, a un trabajador, a plazo determinado o indeterminado, después de suscribir el contrato tenía la obligación de presentarlo. Y hay pues muchas empresas que por su naturaleza de servicio había constante rotación de personal, además que hay empresas que tienen una planilla bien extensa de personas, ¿no? Y por cada contrato de trabajo tenía que pagarse unos derechos, te recuerdo eran 14 soles en ese tiempo, entonces era pues un perjuicio económico para la empresa, para los empleadores y también un tema de tiempo, ¿no? Porque a veces los trabajadores empezaban, como sea, por la misma actividad, normalmente las empresas de servicio cambiaban, rotaban constantemente trabajadores, suscribían contratos, los presentaban y sin siquiera la aprobación, ya, por ejemplo, un trabajador simplemente era de un tiempo corto, se retiraba, ¿no? Y era así. Entonces, gracias a esta norma de simplificación administrativa que cambió bastantes cuerpos normativos, entre los laborales que menciono, se indicó que los contratos de trabajo ya no eran obligatorios su suscripción en el Registro General de Trabajo, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Administrativa de Trabajo, tiene una oficina especial que se llama Registros Generales, donde se registraban este tipo de trabajo, ¿no? Y además tienen otras funciones adicionales más. Bueno, entonces se eliminó esta obligación de inscribir estos contratos laborales, sin embargo, del personal nacional, obviamente. Sin embargo, la contratación, los contratos laborales de personal extranjero seguían vigentes, o sea, seguía vigente la obligación de presentar estos contratos y de esperar su aprobación, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ya se suprimió la obligación de presentar los contratos laborales nacionales, sigue existente la obligación de presentar los contratos de personal extranjero. Entonces, esta obligación, así como el sí existente, de presentar el primer contrato que se celebre con el personal extranjero, no solamente es para este primer contrato que se celebre, pues, tiene que ser asimismo para los futuros contratos o las modificaciones que existan a este contrato de trabajo, no pueden ser aquellas adendas que se incluyan al contrato de trabajo, también tienen que seguir el mismo procedimiento de aprobación por la autoridad administrativa de trabajo, ¿ya? Así también, en la misma ley, en el decreto legislativo 689, nos habla que para contratar a personal extranjero debemos respetar ciertos límites, ¿no? Y los límites son en dos sentidos. Uno, en el sentido del total de trabajadores que poseen una empresa, y el otro se refiere al porcentaje del total de sueldos y salarios que gana el personal de esta empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos límites? Dice, las empresas nacionales o extranjeras
podrán contratar personal extranjero en proporción a el 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% del total de planillas de sueldos y salarios. Acá veamos una pequeña observación, ¿no? Habla de empresas nacionales o extranjeras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las empresas nacionales tienen la facultad, las empresas nacionales son aquellas constituidas dentro del territorio nacional, ¿verdad? Pero hay empresas extranjeras cuya constitución ha sido, obviamente, en otro territorio, en otro país, pero abren una sucursal acá. No son no son creadas nacionalmente, es una sucursal de una extranjera. Y esta obligación o este límite que se establece también son para ellas, ¿no? Y este contrato tiene un plazo. Dice que el plazo de contrato de personal extranjera tiene un plazo máximo de 3 años. ¿Que podrá ser prorrogable? Por supuesto que sí, puede ser prorrogable, pero al igual que se inscribe, ya hemos dicho, la obligación de inscribir este contrato de trabajo personal extranjero, sus prórrogas o modificaciones, que por ejemplo puede ser el prórroga del plazo por otros 3 años más, también debe de inscribirse. Vamos a ver que en ciertas condiciones, en ciertos momentos se va a suprimir de este porcentaje limitativo, ¿no? Cuando se va a cumplir ciertas condiciones o cuando el ciudadano extranjero posee determinadas características, ¿ya? Así también, como dije, si bien es cierto, hay unas 10 normas aproximadamente que hablan sobre o que regulan este procedimiento de contratación. Yo estoy tocando lo que es la ley propia de la contratación de personal extranjero y asimismo también voy a mencionar la ley de nacionalidad y su reglamento, que es el Decreto Legislativo 1350, que es emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿no? ¿Con qué objeto, con qué fin menciona esta norma, ¿no? Para considerar qué se entiende o qué debemos entender por personal extranjero o por persona extranjera, ¿no? Entonces, estos dos dispositivos legales nos mencionan que se considera extranjero todo aquel que no posee una nacionalidad peruana por nacimiento, naturalización u opción. En ese sentido, se entiende por trabajador extranjero a todo aquel que presta servicio en el Perú sin ostentar la condición. ¿Qué condición? De haber nacido en el Perú o de haber optado esta nacionalidad. Como nosotros sabemos que, es cierto, una persona puede tener más de una nacionalidad, ¿no? Dependiendo si vienen de ascendentes quizás peruanos, ellos podrían optar por su nacionalidad peruana, ¿no? Entonces, si no han nacido en el Perú o no tienen la condición de nacionalizados o doble nacionalidad peruana, se va a considerar a una persona extranjera. Eso lo establece la normativa de Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿ya? Dijimos que existen unos límites, ¿verdad? En cuanto a la remuneración, que es el 30% de la remuneración total, y con respecto al número de trabajadores, que es el 20% de la planilla total de los trabajadores, ¿no? En cuanto para tener en cuenta, antes de entrar a los supuestos no considerados dentro de los límites, tenemos que tener en cuenta cómo se saca este porcentaje de límite, ¿ya? Vamos a tomar el total de los trabajadores de planilla, ¿ya? Se va a tocar, ¿cómo se llama? Digamos que sea más fácil de tomar, 100 trabajadores que vienen a ser el 100%, ¿no? Bajo a esto se va a realizar un cálculo de cuánto sería el 20%, entonces de un 100%, el 20%, obviamente de 100 trabajadores van a ser 20. Entonces, una empresa no podría contratar más de 20 trabajadores extranjeros, ¿no? Porque estaría superando el límite. Y en caso supere ese límite, también va a haber una infracción para este empleador que esté superando los límites. Como hemos dicho, ¿no? El objeto de la norma de la ley de contratación de personal extranjero, si bien permite esta posibilidad, menciona que primero se va a dar preferencia a los trabajadores nacionales, ¿ya? Y lo mismo, para calcular el mismo porcentaje limitativo con respecto al sueldo, se toma en cálculo el valor del sueldo total de los trabajadores, se hace un cálculo en función al porcentaje de este 100% de los sueldos y se
se saca un 30%, se calcula cuánto es lo que se va a ganar o cuánto se pretende ganar en remuneración al trabajador contratante, y si este no supera, o en cada caso superaría, tendría que adecuarlo para que no esté cometiendo una posible infracción, ¿sí? Pero estamos viendo, mejor dicho, vamos a pasar a ver cuáles son los supuestos no considerados dentro de estos límites, ¿no? Vamos a ver que existen unos 7 supuestos, ¿no? El primero es que cuando hablemos de un extranjero que tiene un cónyuge ascendiente, descendientes o hermanos peruanos, ¿no? Cuando hablemos de un extranjero que tenga estas condiciones, no se va a encontrar para el cómputo del porcentaje limitativo, ¿no? Al extranjero con visa de inmigrantes también. Al extranjero con cuyo país de origen exista convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad. Vamos a ver más adelante, asimismo, cuáles son los convenios que tiene el Perú, que es parte del Perú suscrito, para que se regulen ciertas situaciones laborales de aquellos extranjeros inmigrantes, ¿ya? También así, al personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo o acuático con bandera y matrícula extranjera. Al personal extranjero que labore en las empresas de servicios multinacionales o bancos multinacionales sujetos a las normas legales dictadas para estos casos específicos. Al personal extranjero que, en virtud de convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el gobierno del Perú, preste sus servicios en el país, ¿no? Normalmente esto, bueno, por ejemplo, eso cuando hay hay miembros representantes de un consulado en el Perú, suele suceder, suele pasar esta condición, ¿no? Suele incluirse dentro de esta condición. Al inversionista extranjero que haya o no renunciado a la exportación del capital y utilidades de su inversión, siempre que ésta tenga un modo permanente durante la vigencia del contrato y que no sea no menor de 5 ITs, ¿no? Y a los artistas, deportistas y en general aquellos que actúen en espectáculos públicos en el territorio de la República durante un periodo máximo de 3 meses, ¿ya? Entonces, a estas personas o dentro de estas condiciones no se va a exonerar de los porcentajes limitativos, para que tengamos presente. Para todos los demás sí se va a hacer el cálculo, ¿ya? Y ahora ustedes dirán por qué, o sea, por qué existe estas consideraciones, estas exoneraciones de los porcentajes limitativos. Además hay que tener en cuenta también a todos los que la norma señale, obviamente mediante un decreto supremo se van a establecer algunas otras condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque por una u otra característica, estas personas o van a tener un carácter solamente permanente de estadía en el territorio peruano, o porque tienen una familiar que sea de nacionalidad peruana. Es por eso que estos supuestos están exonerados dentro del porcentaje limitativo, ¿no? No están considerados, porque más adelante vamos a ver quiénes estarían exonerados. Ahora, exonerados, que estaríamos hablando cuando se trata de personal profesional especializado, ¿no? Por ejemplo, distinto es el tema de exoneración a supuestos no considerados. Y les voy a decir para que no nos encontremos en conflicto. Supuestos no considerados, que quiere decir que no se va a contar para el límite establecido del 20 o 30%. Y los supuestos exonerados, que quiere decir que sí se va a contar, pero sí se puede permitir que sobrepasen este porcentaje limitativo por tener ciertas consideraciones, ¿ya? O sea, sí se va a contar para el cálculo de estos porcentajes del 20% y del 30%, pero se va a permitir que se excedan de este límite por tener ciertas características. ¿Y cuáles son estas características? Es cuando se trate de personal profesional especializado. Quizás aquí en el territorio nacional no podemos contar con ese tipo de personas que tienen una profesión o un oficio especializado. Vamos a tener la necesidad de traerlos de otro lado, ¿no? Entonces, y si es que esta persona hace que se supere este límite, ese 20%, o estas 20 personas, el 21 personas, tendría, digamos, en el ejemplo que hemos mencionado hace un momento de 100 personas, va a estar exonerado de superar este límite porque no hay esta capacidad, no hay esta profesión o esta especialidad en el territorio nacional, ¿no? Porque sería ilógico que nosotros, si es que estamos dentro del límite de contratación de personal extranjero,
no vayamos a renunciar o vayamos a terminar un contrato laboral de un extranjero para que ingrese un personal especializado, ¿no? Además que para poder concluir un contrato antes de la fecha de vencimiento, vamos a ver cuáles son también estos beneficios adicionales que tiene este personal extranjero. El empleador se vería perjudicado, ¿no? Porque tendría que cumplir una serie de requisitos, una serie de trámites, tendría que pagar una indemnización. Entonces, para evitar que pasen estos supuestos de que, digamos, terminar una relación laboral de un trabajador extranjero para que ingrese a otro, la norma nos dice que se encuentran exonerados para poder superar este límite cuando vayamos a contratar a un profesional especializado, ¿no? Pero también vamos a ver que existe una obligación por parte del empleador que cuando contrates a este personal especializado, este personal también tiene que dar una retroalimentación o una capacitación a los demás empleados o trabajadores de la empresa, ¿ya? Eso también vamos a ver que es una obligación cuando se contrata este tipo de personal. Asimismo, cuando se trata de personal de dirección o de gerencia de una nueva actividad, ¿no? Cuando se está abriendo una nueva empresa y se necesita, obviamente los contratos, nosotros sabemos que los puestos de dirección o claro, los puestos de dirección o de gerencia son puestos de confianza, ¿no? Entonces, cuando se necesite de alguno de estos puestos de confianza por una apertura de una actividad nueva, también se va a estar exonerado. O en caso de reconversión empresarial. ¿Y qué es una reconversión empresarial? Cuando, por ejemplo, se cambia de régimen social, haya alguna modificación interna de la empresa, cuando, por ejemplo, haya una fusión, una escisión, esos son unas reconversiones empresariales. Entonces, cuando estemos frente a este supuesto, se puede contratar a personal extranjero que se encuentra exonerado también de este porcentaje limitativo, ¿ya? Cuando se trate de profesores contratados para la enseñanza superior o enseñanza básica en colegios particulares extranjeros o enseñanzas de idiomas. Nosotros vemos que muchos de los colegios particulares, sobre todo, enseñan, mejor dicho, imparten la enseñanza de uno o hasta dos idiomas, ¿no? O también, por ejemplo, los centros de idiomas especializados. Entonces, muchos de ellos, para que esta enseñanza sea de mejor calidad, siempre contratan a profesores nativos, ¿no? Nativos quiere decir del lugar de donde se está enseñando el idioma. Entonces, cuando se contrata a este personal con esta finalidad, estos centros de idiomas o estos colegios especializados que dictan estos idiomas también van a estar exonerados de este porcentaje limitativo porque van a tener esta finalidad, ¿no? De enseñar, de hacer de práctica el idioma, porque su actividad económica principal, por ejemplo, los institutos de idiomas, va a ser brindar el servicio de idiomas, ¿no? Y va a ser una mejor calidad para los usuarios si es que es un docente nativo, ¿no? Del país de donde se está enseñando el idioma. Asimismo, otro supuesto de exoneración tenemos cuando se trata del personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas. Nosotros hemos mencionado en un primer momento que la ley de contratación de personal extranjera va en un primer momento solamente a las empresas privadas, ¿no? No a las empresas públicas, pero cuando estas empresas del sector, por ejemplo, público, hacen licitaciones y contratan a empresas del sector privado para realizar para una ejecución, alguna obra, y se necesita de un personal especializado del extranjero, se va también a estar dentro del supuesto de exoneración. Y así también hemos visto 4 principales, pero pueden haber más supuestos que se van a poder establecer mediante el sistema. ¿Ya? Ahora, esto es, perdón, ahora vamos a hablar, me estaba pasando ¿me he pasado, creo? Ok, aquí. Ahora vamos a hablar de lo cual es el contrato de trabajo, ¿no? Ya hemos dado unos alcances de cuáles son los requisitos para poder contratar a un personal extranjero. Hemos visto que se tiene que, ¿cómo se llama? Se va a tener que realizar un contrato de trabajo. Este contrato de trabajo, cuando un empleador vaya a requerir un personal extranjero, tiene que respetar ciertos límites. Vamos a ver, hemos visto que trabajadores no se encuentran para el cálculo dentro de estos límites y hemos visto aquellos supuestos donde se van a exonerar, superar estos límites de contratación de un personal extranjero.
Entonces, como hemos mencionado que se necesita obviamente de una aprobación de un contrato de trabajo, diremos cuáles son estas cualidades o estas condiciones de este contrato de trabajo, ¿ya? Nos dice que para solicitar la visa con calidad migratoria de trabajo antes de ingresar o habiendo ingresado, se deberá tener en cuenta que, ¿no? O sea, para solicitar la visa, entonces debemos tener en cuenta que antes de que nos den nuestra visa con calidad de trabajador o calidad de residente, primero se tiene que tener un contrato de trabajo, ¿ya? Este contrato, el de trabajo, tiene que ser firmado y autorizado, pero tiene que ser firmado por las partes y autorizado por la autoridad administrativa de trabajo. Y vamos a ver algunos supuestos cómo se va a tener que suscribir, ¿no? Si estamos hablando de un personal extranjero mencionado, algunos pueden encontrarse dentro del territorio nacional, pero otros pueden estar fuera del territorio nacional. Entonces vamos a ver 3 supuestos. Cuando el contrato es firmado fuera del Perú, ¿ya? Deberá ser legalizado por el consulado peruano del país donde se encuentra y el Ministerio de Relaciones Exteriores, o deberá ser legalizado por el consulado por el peruano y también por el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillado. Ahora, ¿qué es el apostillado? El apostillado es un procedimiento que se hace en el Ministerio de Relaciones Exteriores que le da calidad de válido, de legítimo, de legal a este documento, ¿no? Muchas veces el contrato de trabajo, como está dirigido a un personal extranjero, no se encuentra en el idioma castellano, ¿no? Que es el que manejamos. Se encuentra en el idioma del trabajador. Y además que también es una obligación de que el contrato de trabajo que sea firmado en el extranjero tiene que ser en el idioma del trabajador. ¿Por qué? Para que así sepa el trabajador cuáles son las condiciones exactas de su trabajo, ¿no? Porque si nosotros usamos el idioma castellano y quizás esa persona usa el inglés, el alemán, posiblemente cuando se traduzca, se vaya a traducir y vaya a confundir y vaya a crear ambigüedad en muchas cláusulas. Entonces, cuando este contrato se firma, en el contrato en un estado, en el exterior, en el extranjero, primero debe ser legalizado por el consulado, ¿ya? Y después va a pasar por el consulado, obviamente, del Perú en ese estado, y luego va a pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien también le va a dar el visto bueno. Y dentro de este procedimiento, como hemos visto que puede ser un contrato celebrado o inscrito en otro idioma, el Ministerio de Relaciones Exteriores te va a pedir un procedimiento interno pequeño, ¿no? Que es como, por ejemplo, el mismo procedimiento que hacemos con los reconocimientos de las sentencias extranjeras, parecido, ¿ya? O exequatur, como conocemos. Vamos a necesitar de un traductor oficial. Este contrato de trabajo en otro idioma va a tener que ser traducido al idioma castellano, pero bajo un traductor oficial, ¿ya? Una vez que se transcriba este documento, va a ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo apostille. El apostillado no es otra cosa más que también la legalización, pero tiene esa denominación dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque va a revisar las condiciones, que sea un contrato, que el contrato sea el mismo contenido del original, que esté legalizado, o que esté traducido, mejor dicho, por un traductor oficial, y una vez que pase esto va a revisar las condiciones de la misma persona que va a ingresar, va a hacer una pequeña diligencia de ver si esta persona tiene algunos problemas o no, o quizás está investigado por la Interpol o por algún organismo internacional, ¿no? Si no tiene ningún problema, el Ministerio de Relaciones Exteriores le va a postillar ese contrato de trabajo y ya nos va a servir aquí en el territorio peruano para poderlo inscribir, ¿ya? Ahora, si es que este contrato obviamente está en lengua española o es castellana y no está en un idioma distinto, de todas formas también tiene que pasar por el consulado peruano para ser legalizado y por el Ministerio de Relaciones Exteriores para que también le den este visto bueno, ¿ya? Obviamente que también son unas autorizaciones, unos sellos que le pone al mismo documento. Cuando el contrato es firmado en el Perú, ¿ya? Para que el ciudadano extranjero se encuentre autorizado para firmar el contrato de trabajo, deberá ingresar con una visa de negocios o contar con otra calidad que le permita firmar contratos, ¿ya? O sea, para que firme ya no en el extranjero y ya no siga el procedimiento de legalización en el consulado o en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
para poderlo firmar aquí debe contar con una visa de negocios. Si no, este contrato no tendría validez. ¿Por qué? Porque te establece requisitos de formalidad. Y cuando uno habla de unas causales, unas causales que impidan o que no se cumplan dentro de esta formalidad, este contrato es susceptible de nulidad, ¿no? Entonces es necesario cumplir con estos requisitos de formalidad, ¿ya? Es decir, que para que lo firme acá tienen que ingresar con una visa de negocios. Pero hay un tercer supuesto que suprime que el ciudadano extranjero ingrese con esta visa de negocios, porque el tener una visa de negocios justamente es donde a veces se interrumpe en el Ministerio la Superintendencia Nacional de Migraciones, porque te dice, ok, para que tú tengas una visa de negocios tienes que cumplir con ciertos requisitos, uno de esos es un contrato de trabajo, ¿no? Pero el contrato de trabajo todavía no existe. Entonces, para evitar tener estos pequeños inconvenientes y dilatar más el procedimiento, lo que yo he visto muchas veces es que los ciudadanos extranjeros ingresan al Perú normal con su visa de turista, ¿ya? Y sacan un permiso especial para firmar contrato. Es más, y ni siquiera tienen que ir de manera presencial a migraciones. Ingresan a la página web de migraciones y hay una opción que te dice solicitud de permiso temporal de trabajo. Se paga un derecho, obviamente, por la página de Pagalopé al Banco de la Nación, creo que era 50 soles. Con ese voucher, pues es el trámite para el permiso temporal de trabajo y es inmediato, al toque te sale una resolución y con esa resolución tú puedes firmar tu contrato de trabajo, ¿ya? Entonces, es lo más rápido y es lo más viable. Entonces, lo que se le recomienda, lo que yo suelo recomendar, porque he tenido casos en algunas empresas que dicen, voy a contratar a un ciudadano extranjero, pero no está aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, bueno, hay esas alternativas, ¿no? Si quieres, hazle su contrato de trabajo, envíaselo, que te lo firme allá, pero tienes que hacer todo este procedimiento de legalización en el consulado y luego el apostillado, ¿no? O si quieres, le dije que venga, lo más viable y lo más rápido es que venga aquí con su visa de turista, no hay problema, sacamos un permiso especial para firmar contrato, firma el contrato y luego lo presentamos para que sea aprobado, ¿no? Bueno, justamente ahora a raíz de, no ahora, en realidad ya hace tiempo, felizmente que existe el procedimiento de aprobación automática, ¿ya? Mucho antes, la Autoridad Administrativa de Trabajo, lo que se hacía era, se presentaba el contrato de trabajo y se esperaba un plazo de 15 días, o un poco menos, creo, para que te salga una resolución de aprobación. Y sin esta resolución de aprobación, este ciudadano extranjero no podía trabajar. Entonces, a veces eso generaba un costo para el empleador, porque tenía que esperar, obviamente, todo este tiempo que esperaba y que el ciudadano extranjero estaba acá, tenía que asumir, ¿no? Los gastos, los viáticos, la estadía y todo ello, y todavía no producía, o sea, no trabajaba para el empleador, porque no estaría en una infracción, porque todavía no estaba autorizado su servicio. Entonces, ahora ya, felizmente que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha creado un portal que se llama, Civice, que es un portal a través del cual los empleadores pueden presentar estos contratos de trabajo y se entiende de aprobación automática, ¿ya? De aprobación automática. Obviamente que estos contratos de trabajo van a tener que ir acompañados de ciertos requisitos o de ciertos documentos, ¿no? Como por ejemplo una declaración jurada de que se respetan los límites tanto del salario como el número de trabajadores. Asimismo tienen que presentar los certificados los certificados de estudios de este trabajador. Asimismo van a tener que presentar otras declaraciones juradas, como por ejemplo cuál es el número total de trabajadores, cuál es el número total de planilla, justamente para ver el porcentaje limitativo, el saldo disponible. También por ejemplo, tenían que presentar de qué manera ese trabajador va a retornar al finalizar su término de contrato, ¿ya? Entonces, esto ya no se va a presentar, solamente se presenta el contrato, pero les dice a los empleadores que tienen la obligación de guardar esta documentación para que en una posible inspección lo puedan presentar al inspector de trabajo, ¿ya? Entonces, ahora lo más viable justamente para presentar este contrato de trabajo y poder, ante la autoridad administrativa, sin seguir todo este procedimiento previamente establecido, es que pueda ingresar este ciudadano extranjero, saque un permiso temporal aquí, firme el contrato de trabajo y se presente a través de
aplicativo, ¿no? Llamado Civice, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, eso será pues 2 días a 3 días a máximo, ¿no? Ya no va a demorar tanto como demoraba antes. Porque el otro también se puede hacer, como ya les he dicho, ya depende el riesgo, depende también las condiciones, que el empleador, quizás que el empleador no le parezca tan complicado hacer esto, el tema de la legalización por el consulado y el apostillado, ¿no? Pero para mí, y como recomendación, lo más viable es que también para que no tramite su visa de negocios, que es una serie de requisitos que se presentan, porque la visa de negocios te da migraciones aquí. Entonces, lo más viable y lo más rápido es que ingrese con una visa de turista, saque su permiso para firmar contratos, lo firme y se presente, ¿ya? Continuamos entonces. Ahora, la formalidad del contrato de trabajo, esta formalidad tiene que ser por escrito. Disculpen, tengamos en cuenta que los contratos de trabajo nacionales son de 2 formas, ¿no? Los determinados o a plazo fijo y los indeterminados. Los indeterminados no necesariamente pueden celebrarse por escrito, ¿no? Porque ya las condiciones están establecidas. En cambio, los de plazo fijo determinados sí tienen que ser por escrito. Y del mismo modo, esta misma formalidad reviste para los contratos de trabajo del extranjero. Deben de celebrarse por escrito, deben de señalarse un plazo determinado, no se olviden que el plazo determinado máximo es de 3 años, pero puede ser prorrogado, ¿ya? Y deberán ser presentados ante la autoridad administrativa de trabajo, considerándose aprobados desde su presentación. Es justo lo que les mencionaba de la aprobación automática que existe, ¿no? Entonces, hay 2 páginas. La primera que les mencioné es la Civice y la otra es la Civitma. ¿Cuál es la diferencia entre una y entre otra? Entre la Civice se va a hacer la inscripción de todo contrato de trabajo extranjero, ¿ya? De todo contrato de trabajo extranjero. Y en la Civitma se van a hacer la inscripción de los contratos de trabajo extranjeros, pero de aquellos países que estén en el CAN. ¿Qué es el CAN? La Comunidad Andina de Naciones, que ahorita vamos a mencionar cuáles son estos convenios que el Perú tiene con otros países para poder favorecer estos procedimientos de trabajo, ¿ya? Pero por regla general el Civice sirve para presentar todos los contratos de trabajo, ya inclusive los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos, que también vamos a ver que tienen una tratativa especial, pero el Civice se presenta para todos los contratos, igual también de otras nacionalidades, de otros continentes, y Civitma solamente para los ciudadanos que pertenecen a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Aparte de la formalidad, debemos mencionar cuál es el contenido. El contenido de ese contrato de trabajo tiene que tener por lo mínimo los datos del empleador. ¿Cuáles son los datos del empleador? La razón social, el número de RUC, el domicilio fiscal y el representante de esta empresa, ¿ya? Los datos también, identificación del trabajador, el nombre completo, el documento por el cual se identifica, carnet de extranjería o visa, ¿ya? El domicilio en el cual se vaya a quedar de manera permanente aquí en el país. Asimismo, o sea, datos completos de identidad, número de identificación del documento y domicilio, ¿ya? Y los datos mínimos de contratación, como por ejemplo el plazo, cuánto tiempo se va a quedar, cuánto va a ser su remuneración, cuál va a ser su horario de trabajo. Entonces, estos datos mínimos de contratación se equiparan a un contrato de trabajo, ¿ya? Y el tema de la remuneración, se debe considerar la remuneración total en efectivo que se vaya a dar y se va a tener que disgregar de la remuneración en especie en caso se otorgue, ¿no? Porque muchas veces a ser un ciudadano extranjero, aparte de su remuneración, se le da temas de alimentación, viáticos, hasta hospedaje. Entonces, esto no va, eso tiene que considerarse de manera detallada en el contrato y no considerarlo dentro del monto de la remuneración, ¿ya? Como les dije, además de esto, tiene que tener 3 cláusulas especiales, pero estas cláusulas especiales son más de cumplimiento para el empleador que para el trabajador. ¿Por qué? Porque te dice que la aprobación del contrato no autoriza, o sea, dentro de las cláusulas es mencionar en el contrato que la aprobación del contrato de trabajo no autoriza a iniciar la prestación. ¿Y por qué creen ustedes? Y hemos dicho que uno de los requisitos es la aprobación del contrato de trabajo. Y esta respuesta se encuentra en la segunda parte justamente de esta cláusula, ¿no? Hasta que no se obtenga la calidad migratoria habilitante. Y no confundamos, ¿ya? Porque si bien hemos dicho que para firmar el contrato debemos de seguir ciertas formalidades, estas formalidades no te dan una calidad habilitante de residente
o de trabajador. Ya estas condiciones que hemos mencionado solamente es para la firma del contrato. Porque una vez firmado el contrato y aprobado el contrato de trabajo, recién me voy a migraciones para que migraciones me dé la calidad habilitante migratoria, ya sea de residente o de trabajador, ya tengamos presente. Primero tengo que tener la autorización para firmar el contrato de trabajo. Después presento mi contrato de trabajo y tiene que, obviamente, desde la presentación ya está aprobado. Una vez que está aprobado, voy a migraciones para que migraciones recién me habilite esta calidad migratoria o me dé la visa que me corresponde, ¿ya? Entonces, esta cláusula especial también debe de ingresar en ese contrato, bajo responsabilidad del empleador. También dice que te tiene que ingresar o considerar la cláusula de que el compromiso del empleador de transportar al personal extranjero a su país de origen al término del contrato. ¿Ven? Como les mencioné, estas cláusulas especiales no son de obligación tanto del trabajador, sino son del empleador. El empleador está en la obligación de transportar, de asumir los costos de transporte de regreso del personal extranjero, y no solamente del trabajador, sino si es que este viene con familia, de toda la familia, ya asumir los costos del viaje y del traslado. Asimismo, se debe incluir la cláusula de el compromiso de la capacitación del personal nacional en la misma ocupación desarrollada por el personal extranjero. Perdón. Esto se hace, como les he dicho, hemos visto un supuesto de exoneración cuando el profesional o cuando la ocupación se contrata un personal extranjero por la profesión o ocupación especial que tienen, ¿no? Que no lo podemos contratar o no lo podemos conseguir aquí en el territorio nacional. Entonces, el empleador tiene la obligación o el compromiso de que esta especialidad sirva para capacitar al personal propio nacional, ¿ya? Entonces, obviamente, eso va a ser para los supuestos de exoneración, porque si, por ejemplo, contratamos a un puesto de trabajo, dentro del puesto de trabajo del porcentaje limitativo, hay un puesto que también se tiene acá, no sería necesaria esta capacitación. Normalmente esta cláusula va dirigida para aquellas profesiones o oficios o especialidades que no encontramos en el territorio nacional, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores? Y hablamos de cosas especiales. Los derechos de los trabajadores extranjeros, una vez que se haya aprobado su contrato de trabajo y se haya otorgado la calidad migratoria necesaria para que pueda realizar sus labores, van a corresponderle los mismos beneficios laborales que un trabajador nacional, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos beneficios laborales? Obviamente, la remuneración, las gratificaciones, las CTS, los subsidios que existen, también la asignación familiar, y bueno, y todos los fines de derechos laborales obviamente van a estar también bajo un horario de trabajo de unas 48 horas semanales u 8 horas diarias. O sea, se van a respetar los mismos derechos laborales que un trabajador nacional. Y es más, tienen unos derechos adicionales, como por ejemplo, que ellos pueden acumular su descanso vacacional hasta más de 2 años, ¿no? Nosotros sabemos que los trabajadores nacionales solamente máximo pueden acumular 2 máximo, ¿no? Porque después sí o sí tienen que tener un descanso físico. En cambio, ellos, como hemos visto que su contrato puede ser máximo hasta 3 años, se pueden acumular. Además, también van a tener el derecho de indemnización de una remuneración y media por cada mes que faltare de cumplir su trabajo, o sea, su contrato, perdón. O sea, si se le contrata a él por un plazo determinado y se le resuelve su contrato de trabajo antes del vencimiento de este plazo, el empleador tiene la obligación de indemnizarlo por una remuneración y media por mes hasta el vencimiento, ¿no? Con el límite también de 12 remuneraciones, ¿ya? Y además, que ya hemos mencionado, el derecho de transporte de regreso del trabajador y de la familia. Ahora, esos son, en términos generales, el procedimiento y la obligación que tienen los empleadores para realizar este procedimiento de los contratos de los trabajadores extranjeros. Pero vamos a ver que el Perú ha hecho convenios internacionales con distintos países con la finalidad de favorecer las inmigraciones que existen, ¿no?
y dentro de esas inmigraciones obviamente se hacen con la finalidad de conseguir un mejor futuro, de conseguir un puesto de trabajo en nuestra nación. Entonces, justamente, uno de estos convenios que existe es la Comunidad Andina de Naciones, cuyo objetivo es generar cooperación económica y social entre las naciones, ¿no? Y justo dentro de esos estados miembros está Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. En un momento también estuvo Chile y Venezuela, pero se retiraron de eso, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de esta Comunidad Andina de Naciones, también conocida como CAN? Seguramente ustedes muchas veces han visto, ¿no? La CAN se reúne con una finalidad de ver los mejores mecanismos, alternativas para los beneficios de los países miembros, ¿ya? La CAN significa Comunidad Andina de Naciones, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de esta Comunidad Andina de Naciones? Con el fin de fomentar la integración social y la movilización de los trabajadores migrantes andinos, se adoptó la decisión 545, denominada Instrumento Andino de Migración Laboral, el cual tiene un contenido normativo que es únicamente a los trabajadores que pertenecen al régimen laboral privado y no lo que prestan al el servicio público, ¿ya? La finalidad de ¿cómo se llama?, de pertenecer a este país, mejor dicho, a esta comunidad, es que aquellas personas que sean de bolivianos, ecuadores, colombianos o Perú, que vayan a migraciones a solicitar que tengan esta condición de migrante andino, ¿ya? Van a tener los mismos derechos que un trabajador nacional, ¿ya? Sin tener que, ¿cómo se llama?, inscribir, bueno, van a tener que inscribir, sí es cierto, su contrato de trabajo, pero ya no lo hacen el contrato a través del CIVICE, sino lo hacen a través del CIVITMA, ¿no? Que es otro sistema especial solamente para los trabajadores andinos, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia o cuál es el beneficio? Si en realidad yo también voy a tener que presentar mi contrato de trabajo y voy a tener que cumplir voy a tener que cumplir con todos los requisitos. Es cierto, se van a tener que cumplir con los requisitos, pero aquellos trabajadores que estén dentro de esta condición o denominado migrante andino, que hay que tener en cuenta que también esta condición no es automática, se tiene que solicitar también ante migraciones, a estos trabajadores no se van a considerar dentro del porcentaje limitativo, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos visto aquellas personas que no se van a encontrar dentro del porcentaje limitativo? Hemos visto que aquellas personas que a través de convenios entre estados se les dé este beneficio. Entonces, a estas personas no se les va a considerar, ¿ya? O sea, sí es cierto que se van a tener que inscribir, ¿ya? Van a tener que inscribir su contrato, pero no van a tener que, ¿cómo se llama? Perdón, no van a tener que, no se van a encontrar dentro del porcentaje limitativo. Asimismo, estas personas van a poder firmar su contrato de trabajo una vez que tengan esta calidad de migrante andino, ¿no? No van a tener que, que pedir un permiso especial para firmar contrato. Y esta calidad de migrante andino, esta calidad que te otorga migraciones, es mucho más rápido que tener una visa de negocios, ¿ya? O sea, que simplemente hay que demostrar la nacionalidad, que el país es miembro de esta Comunidad Andina de Naciones. Entonces, porque para firmar este contrato de trabajo, ya hemos dicho que tiene que tener un permiso especial o tener una visa de negocios. Si tú eres un ciudadano extranjero que pertenece al CAM, simplemente solicitas que te den esta condición de migrante andino y ya no vas a tener que tener ni visa de negocios ni un permiso especial para firmar contrato. Lo puedes firmar de manera directa, pero sí va a haber la obligación de inscribirlo, ¿ya? Ese es el beneficio que se otorga a los ciudadanos extranjeros que pertenecen a esta comunidad de naciones, ¿no? Y además que su inscripción no se hace por el sistema general de ese CIVICE, sino por el CIVITMA, para que lo tengamos presente, ¿ya? Así también tenemos el Mercosur, ¿no? Que significa Mercado Común de Sur, que también tiene el objetivo, es un proceso de integración regional. Y los países que forman miembros del Mercosur es Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, y últimamente se unieron Chile y Bolivia, ¿ya? Los países que conforman el Mercosur con el objetivo de favorecer el proceso de integración regional a través del acuerdo sobre residencia de las naciones de los estados partes del Mercosur,
concede a los ciudadanos solicitar la residencia legal en territorio de otro Estado, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Los países, los ciudadanos extranjeros que forman parte del Mercosur tienen que solicitar su calidad migratoria de residente ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿ya? ¿Y esto qué les permite? Les permite y los habilita para tener los mismos derechos que un ciudadano peruano, ¿ya? Y aquí la diferencia. Una vez que se tenga esta calidad de residente por ser ciudadano que forma parte del Mercosur, de un país del Mercosur, estos contratos laborales no son o no se inscriben. Esta es la única excepción de los contratos laborales de extranjeros de inscripción. Todos los demás, ya hemos mencionado, los que pertenecen a la comunidad andina y de cualquier otra nacionalidad, tienen la obligación de inscribirse y ser aprobados, ¿no?, por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero aquellos ciudadanos que forman parte de los países miembros del Mercosur y firman y tengan esta calidad de residente que se solicita a la Superintendencia Nacional de Migraciones, no van a ser necesario que se presente, que se inscriba su contrato. Si bien es cierto, lo tienen que suscribir con el empleador, ya, o sea, como ya tiene la misma calidad de un ciudadano nacional, firma un contrato nacional, no de extranjero, ya, no de extranjero porque tienen las mismas condiciones y las mismas características que un ciudadano nacional, ya, todos los demás se inscriben. Y bueno, por último, como hemos visto que la contratación, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos, no están ni siquiera en el mercado común del sur, ni tampoco están en la comunidad nacional, en la comunidad andina de naciones. El Estado peruano ha creado un procedimiento especial para que ellos para que puedan laborar para una empresa nacional o también extranjera, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado el PTP. ¿Qué es el PTP? El PTP es un permiso temporal de permanencia, ¿ya? Que se dio en un inicio para dos grupos de personas. Para los padres de hijos peruanos menores de edad, es por eso que seguramente vieron en un primer momento cuando hubieron bastantes inmigraciones de ciudadanos venezolanos, que bastantes señoritas venezolanas, pues, empezaron a estar en la situación, en un estado de gravidez, ¿no? Porque seguramente ellas querían tener esta condición, ¿verdad? Y también para los otros grupos, para los padres de hijos peruanos mayores de edad con discapacidad permanente. Aquellos ciudadanos que contaban con estos, estaban dentro de estos dos grupos, se les podía acreditar, se les podía habilitar para que puedan tener este permiso temporal de permanencia. Teniendo este PTP sin tener que realizar un procedimiento, obviamente que este PTP también te lo daba la Superintendencia Nacional de Migraciones, ¿ya? Pero era un procedimiento más rápido, solamente tenías que acreditar que tenías pues, un hijo de nacionalidad peruana y te daban este permiso, ¿no? Que era mucho más rápido que tener una visa de negocios, una residencia permanente, ¿no? Asimismo, esta era la primera forma, la PTP, se han ido regularizando otras formas, porque hay que tener en cuenta que en realidad las normas siempre van cambiando y evolucionando de acuerdo a la realidad de nuestra sociedad y de acuerdo a las necesidades también propias del Estado y de los ciudadanos, ¿no? Es así que la contratación de los ciudadanos venezolanos se hace a través de permiso temporal de permanencia y que después pueden cambiar su calidad migratoria, sí lo pueden cambiar una vez que tengan un contrato estable, fijo, se acredite la residencia por más de 2 años en el Estado peruano, tengan un contrato permanente, tengan una vivienda fija. Entonces, primero pueden ingresar con un permiso temporal y mientras van regularizando sus documentos, pueden ir trabajando, ¿no? Pueden ir trabajando y junto con otros requisitos adicionales que te piden migraciones, pueden cambiar su calidad migratoria, ¿ya? Entonces, pero también hay que tener presente que estos contratos de los ciudadanos venezolanos también tienen la obligación de ser inscritos, al igual que los ciudadanos miembros del CAN y los de cualquier otra nacionalidad. Los únicos contratos que no es necesario ser inscritos son los de Mercosur, los ciudadanos que forman parte de los países del Mercosur, porque estos adquieren los mismos derechos que un ciudadano peruano. Bueno, con eso concluyo lo que es la exposición
del procedimiento para la contratación de personal extranjero. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante y estoy dispuesta a responder cualquier duda, inquietud, o quizá alguien me quiera hacer un comentario adicional, también lo pueden realizar, no hay ningún problema, estoy para ello, ¿no? Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. Felicitamos por su excelente ponencia el día de hoy. Ya nos llegaron algunas preguntas. Le formulo la primera. Sí. Nos llega la pregunta de la doctora Marisa Pérez del Álamo. Dice, hay extranjeros que no tienen dirección domiciliaria exacta para notificarles. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, si tenemos un contrato, si hablamos de trabajadores extranjeros, se entiende que uno de los datos principales que se debe de consignar en este contrato de trabajo es el domicilio, ¿ya? Y están en la obligación los ciudadanos extranjeros de comunicar a su empleador cualquier cambio de domicilio que se efectúe. Entonces, en primer lugar, se debería de notificar al domicilio señalado en el contrato de trabajo. Entonces, no se puede decir que no tienen un domicilio conocido, porque se debe sí o sí consignar un domicilio y este está plasmado en el contrato de trabajo, ¿no? Y ahora, si es que, por ejemplo, el domicilio, se va al domicilio que dice el contrato de trabajo y no se encuentra a este ciudadano, estaría cometiendo una falta. Y como cualquier trabajador, aquellos que cometan falta van a ser susceptibles de un procedimiento sancionador, ¿no? Ok, muy amable por su respuesta. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos otra pregunta por aquí. En el caso de que se desee contratar como ama de llaves o ama de casa, ¿cómo se pide aquí en Perú se solicitan los antecedentes penales? En caso de trabajadores extranjeros, ¿qué es lo que se hace? Mire, o sea, obviamente me imagino que el régimen que está señalando la señorita la pregunta es el régimen de el de las señoras que cuidan el hogar, que tienen un régimen especial, ¿no? Un régimen especial de las personas que cuidan el hogar. Ahora, en realidad, uno de los requisitos para cuando se pueda otorgar esta calidad de un extranjero, primero es el contrato de trabajo y luego se le da la calidad migratoria en la Superintendencia Nacional de Migraciones para que pueda trabajar, porque ya hemos dicho, pese a que el contrato esté aprobado o autorizado, si no tenemos esta calidad habilitante por migraciones, no se puede iniciar las labores, ¿no? Entonces, perdón, ya me acordé, el régimen especial es de empleada del hogar, ¿no? Es un régimen especial laboral que existe. Entonces, me imagino que el ama de llaves está asignada para la empleada del hogar. Bueno, entonces, Migraciones tiene la obligación de revisar, obviamente va a revisar que a través de las páginas, porque Migración está interconectada con otras instituciones a nivel internacional para poder averiguar los antecedentes. Si bien es cierto, la empleadora en un primer momento le puede pedir unos antecedentes judiciales, penales, nacionales, y posiblemente no los tenga, ¿verdad? No los tenga porque recién está ingresando al país, pero se supone que esta señorita o esta señora, para que pueda ejercer sus funciones como empleada del hogar, va a tener que tener la calidad migratoria habilitante. Entonces, Migraciones va a hacer esta revisión, va a hacer este filtro de ver que esta persona no haya ser buscada a nivel internacional por la comisión de cualquier delito. Entonces, si es que Migraciones le da esta autorización de habilitante para que pueda trabajar, se va a entender que no tiene ningún antecedente. Sin embargo, si es que Migraciones hace una observación, lo más probable es porque tenga algún problema de carácter internacional, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer la empleadora simplemente es solicitar que efectivamente se cumpla con los requisitos, o sea, la aprobación del trabajo, del contrato de trabajo, y luego pasar por Migraciones para que Migraciones le dé esta calidad, esta calidad para poder trabajar, ¿no? Si se lo da sin ningún incumplimiento, sin ninguna observación, quiere decir que está completamente libre de cualquier antecedente. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos llega también la pregunta de Kelly Elena. Dice, buenas noches, ¿actualmente se hace el registro de contratos de extranjeros de manera virtual?
Claro, sí, sí, justo como mencioné, los contratos de ciudadanos, los contratos laborales de ciudadanos extranjeros se hace de manera virtual mediante dos plataformas. Una de ellas se llama Civice, donde se inscriben todos los contratos de ciudadanos extranjeros, absolutamente todo, menos obviamente los de Mercosur, porque Mercosur no es necesario inscribirlo, como ya lo había indicado. Y también tenemos la plataforma de Civitma. En Civitma se inscribe los contratos laborales de ciudadanos extranjeros que pertenecen los países a la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Y es de aprobación automática, que quiere decir que no vamos a esperar una resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo diciendo que están aprobados, ¿no? Desde su sola presentación ya se encuentran aprobados. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, doctora. José Eduardo Romero nos pregunta, buenas tardes, usted nos habló del PTP, pero ahora tenemos el CPP, Carnet de Permanencia Temporal, el cual habilita al extranjero a trabajar. ¿Se siguen las mismas reglas? ¿Debe inscribirse el contrato? ¿Quién hace la inscripción? ¿El empleador o el empleado? Ya, muchas gracias. Efectivamente, como también al último mencioné en mi exposición, en realidad el PTP fue el primer permiso que se otorgó para los ciudadanos venezolanos, el cual han habido modificaciones y ampliaciones y seguirán habiendo obviamente más adelante. La finalidad es, como les dije, solamente el primer PTP se daba a dos grupos de ciudadanos venezolanos, ¿no? Luego se fueron ampliando, modificando con la finalidad de facilitar que estos ciudadanos puedan tener un puesto de trabajo. Que si siguen los mismos requisitos, por supuesto, van a seguir los mismos requisitos. Y quien lo debe de inscribir, normalmente quien lo debe de inscribir debe ser el interesado, que viene a ser el trabajador, ¿no? Pero muchas veces los empleadores apoyan a estos trabajadores en la inscripción de estos documentos, porque muchas veces ellos no conocen ni el lugar donde están, ni cómo ir, cómo dirigirse o cómo tratar, ¿no? Pero en primer orden la obligación es del trabajador, ¿no? Pero pueden tener el apoyo de los empleadores. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tony Jin nos pregunta, ¿se puede contratar personal extranjero profesional en el sector público? Ya que en algunos casos los estudios en el extranjero no son reconocidos en el Perú. Ya, por regla general hemos dicho que normalmente los contratos de trabajo van a ser para el sector privado, ¿ya? ¿Por qué van a ser para el sector privado? Porque justamente, como decía, para el sector público, la mayoría de trabajadores del sector público entran por convocatoria. Y por la convocatoria se necesita que tener un cierto perfil, ciertos requisitos, ¿no? Y uno de los requisitos es que el título esté habilitado, mejor dicho, que su título esté inscrito en SUNEDU. Entonces, muchas veces, por eso, porque un título extranjero en realidad también puede inscribirse en SUNEDU si sigue ciertos requisitos de reconocimiento de un título extranjero, ¿no? Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero normalmente este tipo de contratos, o mejor dicho, esta modalidad de contratos son para el sector privado. Pero hemos dicho que, por ejemplo, hay entidades públicas que cuando se someten a licitaciones contratan a empresas privadas para poder ejercer mejor o para poder realizar mejor esta licitación, va a tener que contratar a personal extranjero, sí lo hace, pero hay que tener en cuenta que siempre va a ser para un determinado fin específico de una naturaleza temporal, ¿no? No va a ser quizás seguramente para una gerencia de una municipalidad, no va a ser quizás para un funcionario público, para un servidor público, ¿no? Sino va a ser con una naturaleza temporal, quizás para una obra determinada. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, los contratos para el sector público siguen cierta formalidad, ¿no? Tienen que ser a través de una convocatoria y en la convocatoria se pone el perfil de estos trabajadores y normalmente es con un título que esté reconocido pues a través de SUNEDU, ¿no? Muy bien, doctora, gracias. Max pregunta, ¿qué hacer si no se le cumple con una remuneración? ¿Se siguen los mismos pasos como para un trabajador nacional? Por supuesto, hay que tener en cuenta que cuando un trabajador extranjero ha cumplido con la formalidad de la inscripción de su contrato de trabajo y cuenta con la calidad migratoria habilitante, ya posee todos los derechos de un trabajador nacional, ¿no? Y justamente sus derechos uno de los derechos es la remuneración. Si un empleador quiere
abusar de su calidad que tiene y no pagarle o pagarle menos de la remuneración mínima que establece nuestra legislación, este trabajador puede acudir a la autoridad administrativa de trabajo a través del Ministerio de Trabajo o SUNAFIL para poder presentar su queja, su reclamo y que esto puedan defender sus derechos. Obviamente que siempre se solicita en primer lugar, para antes de que exista algún tema de conflicto, agotar la vía de la comunicación amistosa, ¿no? Hablar con el empleador, decirle qué es lo que está pasando, por qué se está demorando en los pagos, por qué no le paga lo que le corresponde, ¿no? Y si la posición del empleador es una posición de aprovechamiento, ahí podría ir a la autoridad administrativa, al Ministerio de Trabajo SUNAFIL, para que se haga valer sus derechos. Todo trabajador extranjero que haya seguido el procedimiento formal de contratación tiene los derechos de un nacional, ¿no? A pedir el pago íntegro de sus beneficios sociales y de todos los beneficios que le corresponde, dependiendo del régimen laboral de la empresa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los regímenes laborales varían desde una microempresa, pequeña empresa y un régimen laboral, para lo cual los beneficios laborales también son distintos dependiendo del régimen laboral. Entonces, a veces también algunos trabajadores extranjeros desconocen un poco de estos regímenes laborales y es bueno informarse, ¿no? Porque dicen, a mí no me tocó gratificación, mi empleador es abusivo. No, es que quizás la empresa donde estás trabajando es una microempresa y no le corresponde gratificación. Entonces, hay que también tener en cuenta en qué régimen laboral está el empleador para pedir los beneficios laborales. Gracias. Nos fue la señal un momentito, creo que... ¿Nos escucha, doctora? Sí, doctora Erika, sí la escucho. Perfecto. Esto ya... ¿Terminó ya la respuesta? Sí, doctorita, ya terminé la respuesta. Bien, vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Dice, sobre los requisitos que debe consignarse en la del costo del pasaje de retorno por capacitación, ¿siguen vigentes? Doctorita, no la he escuchado, discúlpeme. A ver, le vuelvo a repetir. Sobre los requisitos que establece la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros, ¿qué debe consignarse en el contrato, como la del costo del pasaje de retorno o capacitación, siguen vigentes? Sí, en realidad sí siguen vigentes el tema del retorno, más que el costo del pasaje, no es el costo del pasaje, no es que se establece, sino la obligación de asumir el retorno de ese trabajador extranjero, no es un costo, no es que se va a establecer un costo, un pasaje aéreo. Anteriormente se establecía inclusive mediante qué aerolínea se iba a regresar, cómo se iba a retornar. Ya ahora no es necesario, simplemente es el compromiso de asumir el retorno de este trabajador y de su familia. Y el tema de la capacitación, sí, como hemos dicho, la capacitación suele ser para aquellos profesionales o aquellos oficios o profesiones que no se encuentren en el territorio nacional. Entonces, para que podamos enriquecer a los trabajadores nacionales, es que también se le compromete al empleador. Es un compromiso del empleador, no del trabajador, para que estos trabajadores que se les contraten en el extranjero puedan capacitar a sus mismos compañeros de trabajo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ya agotamos las preguntas. Creo que no nos queda más que agradecerle por su excelente ponencia, su participación el día de hoy. Agradecemos en nombre del Colegio de Abogados por compartir en esta jornada académica sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, doctora, y ojalá podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora Erika. Muchas gracias a la Junta Directiva del Colegio de Abogados por permitirme exponer el día de hoy el procedimiento de la contratación de personal extranjeros. Estaría muy gustosa de volver a participar más adelante y no me queda nada más de decirles muchas bendiciones, muchos abrazos y será pues hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Le tomamos la palabra. Gracias.
Bien, agradecemos también la participación de nuestros agremiados y el público en general. Los invitamos a conectarse la próxima semana ya que tendremos nuevos temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.